Un cordial saludo. Vamos a ver los beneficios del sistema Construcsoft Valor Ganado desde la concepción del presupuesto hasta el control económico de las obras. Actualmente Construcsoft es empleado por arquitectos, ingenieros, empresas constructoras. También puede ser útil sobre todo para los profesores y docentes que dictan cursos de presupuestos y control de obras. Construcsoft ha logrado integrar en un solo módulo el presupuesto en base a los análisis de precios unitarios, la valorización, la programación, el faseo y el control económico de la obra. Toda obra se inicia desde la formulación de un presupuesto plasmado en un metrado con los volúmenes de obra a ejecutar. Multiplicando estas cantidades por sus respectivos análisis de precios unitarios y sumado se obtiene el costo directo de la obra. A partir del presupuesto se obtiene la programación de la obra y las respectivas valorizaciones. Sin embargo, es difícil controlar económicamente la obra en base a todas las partidas del presupuesto. Por ello, para simplificar el control económico de la obra se debe fasear la obra. Esto es establecer fases o partidas de control que viene a ser el agrupamiento de partidas con características similares. Estas partidas de control tendrán un análisis ponderado que serán referencia para el control de la obra, donde se controlarán los gastos de la obra. Por lo tanto, el faseo de la obra es el nexo entre el presupuesto de la obra y los gastos realizados en obra. En función a este esquema, se obtendrán las tres curvas necesarias para efectuar el control de la obra. Programando el metrado en los meses de duración de la obra se obtiene el consolidador de recursos y el cronograma valorizado y la curva S programada. Valorizando la obra se obtiene la curva S valorizada o de valor ganado. Y con el faseo de la obra se controlan los materiales, la mano de obra, los equipos y los subcontratos, que son los gastos efectuados en obra, obteniéndose la curva del gasto real de la obra. De esta forma, en base a estas tres curvas, se obtendrán los índices de eficiencia de costo CPI y los índices de eficiencia de plazo SPI, que permitirán ver el comportamiento de cada una de las partidas de control para efectuar las correcciones necesarias y corregir las deficiencias de la obra. En la parte final del video podrán apreciar cómo se obtienen los índices de eficiencia por cada una de las fases de control, como también la obtención del margen de utilidad mes a mes hasta llegar al término de la obra. Construcsoft permite conformar el metrado por secciones de obra y por fases de obra. En ambos casos es posible importar una sección o una fase desde una obra ya existente. El metrado se conforma por cada fase, en base a un maestro de análisis de precios unitarios. Estos análisis maestros de precios unitarios se pueden ubicar por ventanas, ¿no? Como también se puede ubicar directamente por búsqueda, por ejemplo, búsqueda de análisis, encofrados, tenemos los encofrados. Ingresando al análisis de estructuras,
se muestra en el lado superior izquierdo la descomposición del costo de material, mano de obra, equipos, subanálisis y subcontratos. También se muestra el nivel de encadenamiento. En este caso tenemos el análisis principal con subanálisis del segundo nivel. Para la composición del análisis, el sistema cuenta con iconos de acceso directo que permiten ubicar rápidamente los materiales, la mano de obra, los equipos, los subanálisis y los subcontratos. En los equipos es posible considerar la herramienta como un porcentaje de mano de obra, y en los materiales también se puede considerar un recurso, como el caso de implementos de seguridad, como porcentaje de la mano de obra. También es posible acá modificar el avance de la cuadrilla o modificar el rendimiento en horas hombre, proceso que modificará automáticamente las cantidades de los recursos de mano de obra y equipos. La cantidad de mano de obra se obtiene multiplicando la cantidad de hombres por la jornada entre el avance de la cuadrilla. El mismo proceso se aplica también para los equipos. La opción cuadrilla permite emplear cuadrillas maestras de personal en los análisis de precios unitarios, facilitando la conformación del personal en los respectivos análisis de precios unitarios. Desde el menú principal se tiene la opción actualizar análisis maestros, lo que permite actualizar el maestro de análisis de precios unitarios en base a los análisis que uno seleccione desde la obra en proceso. También se tiene en reportes el metrado y volúmenes de obra y horas hombre, el cual muestra los volúmenes de obra de los análisis principales y de los subanálisis, con las respectivas horas hombre para toda la obra. Construcsoft tiene también la opción de ver todos los análisis de la obra y permite acá ver el encadenamiento de los análisis de primer nivel, en este caso, y segundo nivel. Desde aquí es posible ingresar directamente a cualquier análisis para modificarlo o corregirlo. También se muestra qué análisis tienen cálculos de rendimiento de transporte, como la limpieza y eliminación de material excedente, ¿no? Y en este análisis, con la opción de transporte, es posible efectuar el cálculo completo del rendimiento de transporte, donde el rendimiento total de transporte es el avance de la cuadrilla del análisis en proceso. Como reportes, podemos ver los reportes de todos los análisis de precios unitarios en forma continua con rendimientos para la hora de señalización. Y acá tenemos el reporte del análisis. Cuando se genera un reporte, esta es una vista previa, ¿no? Y en el lado superior izquierdo se tienen los comandos. Todos los reportes del sistema Construcsoft, sin excepción, se pueden exportar directamente al Excel, invocando a este botón que es para generar la planilla Excel. Inmediatamente se tiene el reporte exportado al Excel, que es un reporte exactamente al reporte que emite Construcsoft.
Respecto al precio de los recursos, se tienen todos los recursos que intervienen solo en esta obra. Modificando cualquier recurso, se modifica automáticamente todo el presupuesto. También el sistema tiene factores de corrección para materiales, mano de obra, equipos y subcontratos. El histórico de precios, por ejemplo, vemos el cemento, tenemos un histórico de precios que permite saber el precio de un recurso con fechas anteriores y la variación de este precio para poder considerarlo en el presupuesto. Inicialmente, cuando se genera una obra, es posible también actualizar los precios de la obra en función a un histórico de precios. Cuando yo tengo la obra con precios en cero, puedo llamar y buscar en el histórico de precios de todas las otras obras y el sistema automáticamente me pasa los precios de las otras obras a la obra en proceso. También es posible pasar los precios de esta obra al maestro de precios. Estos también se tiene acá como un reporte que es el consolidado de recursos, que muestra la cantidad de todos los recursos necesarios para la obra. Estos recursos se pueden ordenar por código o por parcial, obteniendo el acumulado de precios y el porcentaje de incidencia de cada uno de los recursos. En azul se muestran los recursos que tienen mayor incidencia al 80% del presupuesto, por lo tanto, estos precios deben de ser cotizados y no asumidos. Como presupuesto, se obtiene el desagregado del presupuesto en partidas globales, materiales, mano de obra, equipos, subcontratos y subanálisis del segundo nivel. Y con la opción de gastos generales, se calculan todos los gastos generales variables y fijos de la obra por cada uno de los rubros. También Construcsoft permite en presupuesto generar la fórmula polinómica por cada una de las secciones de obra. Y respecto al presupuesto, el sistema calcula en este caso la utilidad sobre el costo directo. También pudo haberse calculado la utilidad sobre el costo directo más gastos generales, ¿no? O también considerarse los gastos generales en forma global. Respecto a la programación, Construcsoft permite efectuar una rápida programación de la obra en función al porcentaje de avance de las fases. Actualizando el metrado, se tiene una programación porcentual del metrado, donde es posible modificar también los porcentajes por cada una de las partidas. También se tiene una programación del metrado en función a los volúmenes de obra de las partidas, obteniéndose aquí el histograma del personal en horas hombre, la curva S en horas hombre y la curva económica de la obra. En procesos especiales tenemos exportar obra al MS Project, donde es posible modificar el número de cuadrillas para ajustar el plazo de duración de las actividades. La finalidad de esta exportación
es obtener en el MS Project el diagrama Gantt con las precedencias de actividades y la ruta crítica, la que servirá para controlar contractualmente la obra. Asimismo, en el MS Project se puede obtener la distribución del metrado de acuerdo a la programación Gantt. Posteriormente, es posible, con la opción Importar obra desde el MS Project, importar el cronograma del metrado, el cual es muy útil cuando se trata de obras de muchas partidas. Hasta aquí hemos visto lo concerniente al presupuesto y la programación de la obra, obteniendo la curva S programada, que es la primera curva que nosotros requerimos para la comparación de los índices de eficiencia. Respecto a las valorizaciones, tenemos, por ejemplo, en esta valorización, el avance del mes, los avances de los meses anteriores y el saldo por valorizar. Aquí es posible obtener también el consolidado de recursos. Que son los recursos que se debieron haber empleado hasta la valorización en proceso. Este consolidado de recursos es posible compararlo con los recursos gastados en obra hasta esta valorización. Constructor permite también conformar la fórmula polinómica. Para calcular el coeficiente de reajuste por cada sección de obra. Por otro lado, en la valorización tenemos el calendario valorizado mensual, el que nos muestra los avances de cada sección de obra con el porcentaje de avance por sección y el porcentaje de avance respecto a la obra. Con la opción curva S se aprecia la segunda curva, que es la curva valorizada o de valor ganado versus la curva programada con indicación de los montos acumulados mes a mes. Luego tenemos el faseo. Hasta este punto, los análisis de precios unitarios, el presupuesto, la programación y la valorización de la obra responden a procedimientos sencillos y sistemáticos. La problemática surge cuando se desea controlar económicamente las obras, para lo cual se deben de establecer las partidas de control, o también denominadas fases, a fin de simplificar el proceso de control de los recursos gastados en la obra. Controlar una obra en base a todas las partidas del metrado es una tarea imposible. Por ello se fasea la obra con la finalidad de tener la menor cantidad de partidas de control. Las partidas de control o fases se crean agrupando partidas del presupuesto en función a las siguientes características. Por actividades con similar tipo de análisis de precios unitarios, por actividades con similar tipo de trabajo o por partidas no representativas.
El proceso de faseo consiste en pasar los volúmenes de obra de nuestro presupuesto a la fase de control. En este caso, las obras preliminares están pasando a las fases de obras preliminares. Por ejemplo, la estructura tipo E1, la estructura tipo E2 y la estructura tipo E3. Estas estructuras están pasando a la fase de estructuras. Las excavación manual de estructura 1, la excavación de la estructura 2 y la excavación de la estructura 3 pasa a la fase de excavaciones. Y de esta forma se va pasando las partidas a las fases de control. En el faseo tenemos, por ejemplo, acá, y vemos cómo ha sido faseada la obra. Por ejemplo, la estructura 1, 2 y la estructura 3 han pasado a la fase de estructuras. Las excavaciones manuales han pasado a la fase de excavaciones. Y si vemos, por ejemplo, acá la fase de excavaciones, tenemos acá las 3 excavaciones que sumado dan 175,91 metros cúbicos, que son los 175,91. Esta es la forma como se efectúa el faseo en Constructsoft. Efectuado el faseo, se obtiene el presupuesto faseado, que es el presupuesto directo de acuerdo a las fases de control. También se tiene aquí, en el faseo, los análisis de precios unitarios por cada una de las fases de control. Estos son análisis de precios unitarios ponderados, porque es de todos los análisis que han pasado a esta fase. Es de tener en cuenta que con el faseo ya no es necesario efectuar una programación de las fases, debido a que el cronograma del faseo es consecuencia directa a la programación contractual de la obra. Efectuado el faseo, ya se puede proceder a efectuar el control económico de la obra. El control económico de la obra consiste básicamente en controlar los gastos de los materiales, la mano de obra, los equipos y los subcontratos efectuados durante la ejecución de la obra. Los materiales se controlan mediante un CARDEX promedio ponderado. Aquí la adquisición o compra de los materiales son los ingresos de los materiales al almacén de la obra. Estos se registran con el precio promedio de la compra, registrándose automáticamente el costo promedio en función a la cantidad actual de las existencias de dicho material. Aquí es posible saber en todo momento el stock disponible en el almacén de la obra. Todas las salidas del almacén a una fase de la obra se registran en función al maestro de secciones y fases. Y estas salidas se efectúan automáticamente con el costo promedio ponderado. Respecto a la mano de obra, acá se tienen todas las semanas trabajadas y en la mano de obra el control se hace en función también a las fases de control de obra. Aquí se controla semanalmente el costo de la planilla, como también la respectiva cantidad de horas hombre.
Construcsoft denomina semana dividida a las semanas que tienen días trabajados pertenecientes a 2 meses. Aquí es posible marcar los días para indicar qué días ha trabajado el personal en un determinado mes. Luego el sistema prorratea las horas hombre y el costo de las planillas en sus respectivos meses. Los equipos se controlan mensualmente también por cada una de las fases de control, controlándose las horas máquina y el costo mensual de los equipos. Y los contratos se controlan también por cada una de las fases, casi de la fase de control, y se controla el costo del contrato, ¿no?, en el respectivo mes. Por otro lado tenemos el valor ganado. El valor ganado nos indica la comparación de la curva S programada, la curva S valorizada o de valor ganado y la curva S realizada que representa el gasto real de la obra. Aquí se muestran las valorizaciones con sus respectivos avances mensuales. También tenemos el gasto realizado en obra en materiales, mano de obra, equipos y contratos. Los costos totales permiten apreciar lo programado, lo valorizado y lo realizado por cada valorización. Y los acumulados permiten apreciar el estado total de lo programado, lo valorizado y lo gastado en obra. Y también tenemos los índices de costo CPI que permiten apreciar si se está ganando o se está perdiendo económicamente, y los índices de plazo SPI que indican el adelanto o el atraso de la obra. La opción curva S nos muestra la comparación de estas tres curvas en el plazo de duración de la obra conjuntamente con las barras de costos mes a mes. Tenemos también la proyección de la obra que nos indica el precio al que se llegaría al final de la obra. Acá tenemos 4 formas de cálculo para determinar el costo final de la obra, los cuales están explicados en el manual de sistema. La cuarta forma de cálculo es la más empleada para determinar el EAC, que es la estimación del costo a la conclusión de la obra. Por ejemplo, en este caso, mediante las valorizaciones al quinto mes, se tiene el valor EB, que es el valor ganado al quinto mes, y al término de la obra, todas las valorizaciones tendrán el valor BAC, que es el presupuesto hasta la conclusión. Por otro lado, conocemos lo gastado realmente en la obra hasta el quinto mes, que es el valor AC, el cual tendrá relación directa al costo proyectado que deseamos conocer al final de la obra, que es el valor EAC, que es la estimación del costo a la conclusión de la obra. Por lo tanto, mediante una simple regla de 3, podemos decir que el valor EB es al valor BAC, como el valor AC, que es el costo realizado, es al costo realizado proyectado, que es la estimación final. Y mediante la regla simple de 3 determinamos el valor de la estimación
al final de la obra, que es el costo proyectado. Como cronograma de avance mensual, por cada una de las fases de control tenemos en línea azul las fases del control de acuerdo a la programación inicial de la obra. Y este cronograma es consecuencia directa de la programación contractual. Y en línea marrón tenemos los avances semanales por cada fase de control que permite apreciar rápidamente las semanas trabajadas durante la ejecución de la obra. En recursos programados versus recursos reales, nos permite ver la cantidad de recursos presupuestados versus las cantidades presupuestadas versus las cantidades gastadas por cada fase de control en la obra. También tenemos el control de horas hombre y rendimientos. Construcción controla las horas hombre y los rendimientos por cada valorización. Aquí tenemos el metrado de la obra, las horas hombre previstas y el rendimiento programado por cada una de las actividades. Donde el rendimiento programado, ¿no?, es la cantidad de horas hombre previstas entre el metrado. Construcción no controla la obra en función a los avances, como en metros cúbicos por día, ¿no? El control efectúa en función al rendimiento en horas hombre por metro cúbico o horas hombre por unidad, lo cual es independiente de las cuadrillas o de la cantidad de personal. El total acumulado es el acumulado en este caso hasta la cuarta valorización. Si vemos la fase de montaje de estructuras, las horas hombre realizadas acumuladas son 2005 horas hombre, cantidad mayor que las presupuestadas, que eran 1985.18, lo que indica un mayor costo de mano de obra en esta fase. Respecto al rendimiento, tenemos un rendimiento de 13.75 en el primer mes, un rendimiento de 14.93 horas hombre por unidad en el segundo mes, un rendimiento de 17.67 en el tercer mes y 16.36 en el cuarto mes. Por lo que el rendimiento real obtenido en esta fase de montaje de estructuras hasta la cuarta valorización es 15.08, lo que indica que se ha tenido un rendimiento inferior al programado, que era 14.93. Esta es la forma como Construcción controla las horas hombre por cada valorización y los rendimientos mes a mes, permitiendo analizar el comportamiento del ritmo de avance de las fases y tomar las decisiones adecuadas, como aumentar el personal en las cuadrillas o duplicar las cuadrillas. Tenemos también en el control de horas el rendimiento y proyección de horas hombre. Construcción permite proyectar la cantidad de horas hombre a la cual se llegaría al final de la obra en base al rendimiento obtenido mes a mes por cada una de las fases de control, obteniendo también la proyección final de toda la obra. Esto se logra en función al rendimiento real comparado con el rendimiento programado.
Para el caso de la fase de estructuras, en este tercer mes, se tiene un rendimiento real de 14.72 horas hombre por unidad, rendimiento inferior al programado de 14.93. Respecto a las horas hombre se tiene 1985.18 horas hombre previstas, y si se mantiene el rendimiento real de 14.72 se estaría llegando a 1957.48 horas hombre. De esta forma también se tiene la previsión de horas hombre para toda la obra, que sería de 6.479.18, valor menor que las previstas de 6.938.40, siempre y cuando se mantenga el mismo ritmo de avance de la obra. Esta proyección es importante debido a que permite mes a mes detectar a tiempo qué fases de control podrían terminar con más horas hombre empleadas que las previstas en la programación inicial de la obra. La explicación completa de este proceso y de todo este cálculo se encuentra en el manual del presupuesto valor ganado, el que puede ser descargado directamente desde nuestra página web. Los gastos generales se controlan de acuerdo a los gastos generales presupuestados, considerándose como centros de costos. Aquí como centros de costos se crean las descripciones con los respectivos montos presupuestados. Luego, el control de los gastos generales se hace por cada centro de costos y de esta forma se van alimentando todos los gastos generales efectuados en la obra. Como costo final por fase, acá tenemos el resultado por cada una de las fases de los montos programados del presupuesto inicial, los montos realizados o montos gastados en obra y los montos de las valorizaciones o de valor ganado. También aquí se obtienen los índices de eficiencia de costo que indica si se está ganando o perdiendo económicamente. Se inicia con un índice de 0.96, un índice bajo, y se recupera al final de la obra con un índice 1. Y respecto al índice de plazo, que indica el adelanto o el atraso de la obra, se inicia con un índice 0.8 muy bajo, un gran atraso, y se recupera un poco al final de la obra. Aquí tenemos también las curvas de rendimiento y, por ejemplo, en la fase de estructuras tenemos curvas de rendimiento y estas curvas podemos verlas también por el grupo de estructuras metálicas. También podríamos ver las curvas de rendimiento para la sección de señalización o también ver las curvas de rendimiento para toda la obra. Igual tenemos también los índices de variación que también podemos verlos por una fase, un grupo de fases, una sección o para toda la obra. Con índice de eficiencia se aprecia el comportamiento de los índices de plazo SPI y el índice de costo CPI y el índice de productividad por cada una de las fases, como también el comportamiento por cada grupo de fases o para toda la obra. Es de tener en cuenta que muchas empresas constructoras no cuentan con un sistema que analice el ritmo de avance de las fases
de la fase de control, por lo que la empresa solo tendrá conocimiento del costo real de la obra cuando ésta ha terminado. Lo que todo sistema de control busca es obtener mes a mes un indicativo del plazo y del costo con la finalidad de ir corrigiendo las desviaciones del costo y del plazo para concluir la obra eficientemente. Es en base a estos índices que se sabrá qué partidas estuvieron mal presupuestadas o en qué fase de control se tuvo problemas de plazo o de costo, o dónde están los cuellos de botella en la obra. Respecto a la utilidad, Consulsoft trabaja en función al margen de utilidad. Cuando se ejecuta una obra, lo que se desea saber mes a mes es el posible margen de utilidad que se tendrá al final de la obra. En la medida que se vaya conociendo el posible margen de utilidad, la empresa podrá tomar las decisiones pertinentes en el momento preciso, con la finalidad de terminar la obra con un saldo positivo. Es de tener en cuenta que cuando una empresa ejecuta una sola obra, quizá pueda tener tiempo para analizar detenidamente el costo de la obra mes a mes, pero cuando la empresa ejecuta varias obras a la vez, será necesario un sistema de control de obra que brinde la posibilidad de obtener el margen de utilidad mes a mes, como lo hace el sistema Consulsoft. De no contar con un sistema que controle las horas hombre y los rendimientos por cada una de las fases de control, solo se sabrá la utilidad real de la obra cuando ésta ha terminado y se efectúe un análisis real de los gastos realizados en obra. Para obtener el margen de utilidad, se debe comparar el presupuesto total contractual versus el costo real de la obra, que es el gasto real directo en obra más los gastos generales. No es posible comparar el margen de utilidad final respecto a la utilidad presupuestada, debido a que esta utilidad presupuestada ha sido calculada sobre el costo directo o sobre el costo directo más los gastos generales. Por lo tanto, la utilidad o el margen previsto será el presupuesto contractual entre el costo de las valorizaciones más los gastos generales. Por ello tenemos una utilidad presupuestada del 10% y un margen de utilidad presupuestado de 8.54%. Por ello la utilidad real será la relación entre el presupuesto contractual y el costo real de la obra. Esta utilidad real o margen de utilidad la vamos obteniendo mes a mes, la cual es un indicativo que se irá aproximando a la realidad en la medida que se vaya ejecutando la obra. Este es el método que todo constructor debería emplear en sus obras para obtener el margen de utilidad. La explicación completa del proceso de este cálculo se encuentra en el manual del presupuesto valor ganado, el cual puede ser descargado directamente desde nuestra página web. Consideramos que Consulsoft es una herramienta útil para llevar eficientemente el control económico de las obras, evitando gastar horas hombre en el manejo de hojas de cálculo, permitiendo dedicar este tiempo a analizar la problemática y la logística de la obra. Descargue desde nuestra página web el sistema Consulsoft gratis, que le permitirá presupuestar todas sus obras. Me despido y será hasta una nueva oportunidad.